Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos tratando de entender por qué estoy tanto tiempo en casa y la cerveza oscura como pensamiento metafísico, les habla el epistemólogo ebrio, Gabriel Paravano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. En este encuentro continuamos con la saga de Darwin, el poeta de la naturaleza. Ahora la cuarta parte. ¿Qué selecciona la selección natural o el problema del origen de la diferencia biológica? La última noticia que tuvimos de nuestro poeta de la naturaleza fue que, así como quien no quiere la cosa, Darwin aparece como el exponente más representativo del neolamarquianismo del siglo XIX. Bueno, de las versiones más contemporáneas del post-lamarquismo. Ahí está. Pues basó su teoría en el fenómeno del desarrollo biológico mediante la relación con el medio para explicar las variaciones evolutivas. Todo esto como un modo de superar la insuficiencia de las teorías de la herencia de la época. A ver, recordemos. Para Darwin, la evolución generaba bifurcaciones a partir de ancestros comunes. Así, si durante el estado embrionario el hombre supone una etapa donde podría verse estructuras similares a las agallas de un pez, no querrá decir que se transita la forma del pez, sino que la estructura del embrión aún no se diferenció lo suficiente. Y aquí está el leitmotiv del capítulo anterior. La similitud de los embriones obedece a una falta de diferenciación. Repito, la similitud de embriones obedece a una falta de diferenciación. Quiere decir que los embriones de las especies se parecen porque todavía no han sido diferenciadas en su desarrollo. Ahora, una cosa que no se pudo desarrollar en el último encuentro, en el último episodio sobre Darwin, es que en el siglo XIX se pensaba que la herencia de las características, es decir, la definición de las características de los hijos, hijas, hijes, ixes, provenía de una simple mezcla de todas las características que se diluían en el desarrollo embrionario, como un cóctel. Básicamente el embrión que se gestaba era el resultado de un cóctel madre-padre, cuando quizás el cóctel fuera responsable de que aparezca el embrión. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. La objeción inmediata a la tesis de mezcla de esta mezcla de trocánteres, mezcla de descánteres, mezcla de prespósteres, de poliésteres, de caracoleises, de césteres, de decácteres, mezcla de catéteres. Qué difícil. A ver de nuevo. La tesis de la mezcla de caracteres. Bien, la tesis que acabo de mencionar hablaba de cómo se preservaba la característica determinada por un organismo y se preguntaba si bastaba con que no se cruzara o meramente que se apareara con otro al que le faltara aquel rasgo para que la ventaja obtenida se pierda o se fuera desvaneciendo. Claro, a ver, si A tiene la característica 1 y se junta con B que no la tiene, ¿esa característica va a ser heredada por sus hijos? Frente a esa pregunta aparecía el gigante de Lamarck. ¿No? Pues según este franchute, los organismos similares en condiciones de vida similares tienden a generar el mismo tipo de variación. Entonces, para Lamarck, sí desaparecería la ventaja en la descendencia de esta pareja en particular. Es decir, A tiene la característica 1 y B no la tiene. Esta es la idea de herencia duro. Pero eso no quiere decir que la característica desaparecerá en la especie, pues toda la especie vive en el mismo ambiente, que produce las mismas variaciones. Dicho de otro modo, prontamente iría a reaparecer la ventaja dada porque el ambiente está influyendo en los individuos. A ver, cita de Lamarck. Todo cambio adquirido en un órgano por hábito sostenido se conserva enseguida por la generación. Si es común a los individuos que en la fecundación concurren juntos a la reproducción de su especie. Por lo demás, en las reuniones reproductivas, las mezclas entre individuos que tienen cualidades diferentes se oponen por necesidad a la propagación constante de estas cualidades. La cuestión es,
¿Cuán lamarckiana era la teoría darwinista? Porque queda clara su influencia de Lamarck en la teoría de la selección natural de Darwin. Esta condición de la adaptabilidad material fue una precisión que nos dejó Lamarck, y más cuando se piensa en su relación con el medio ambiente. Entonces, ¿por qué la gente se enojó con Darwin y no con Lamarck? ¿O por qué hubo más enojos con Darwin? Bueno, para eso debemos ir a las precisiones o a las condiciones técnicas que llevan la teoría de la evolución de Darwin, sea esta cual sea. Prepárense porque se pone peluda la cosa. Primero voy a usar una palabra que me queda cómoda para el episodio, pero para no meter la pata en términos semánticos, etimológicos o históricos, voy a tener que hacer algunas molestas aclaraciones filosóficas. Hoy en día es común hablar de una relación entre el ambiente y el individuo, conocido a través del concepto de estrés, es decir, tensión. Tensión en tanto como una reacción fisiológica que entra en juego por medio de diversos mecanismos biológicos de defensa. Por ejemplo, la dilatación de las pupilas, la respiración aumentada, la contracción de los músculos. Hay una frase clásica en inglés que es lucha o huida, congelamiento o desmayo, que habla sobre estas reacciones a el ambiente, que sirven para afrontar una situación si se percibe como amenazante o como una demanda incrementada. Por ejemplo, un tigre amenazante, un río desbordado o alguien que quiere mojar un pancito en mi huevo frito. Y cuando se quiere explicar cómo funciona el ambiente en la búsqueda de la supervivencia del individuo, se utiliza también la palabra estrés, dando a suponer que es la mejor metáfora que tenemos hoy en día, siglo XXI, para dar cuenta de todo lo que tiene que tener alguien para sobrevivir. Si responde bien al estrés dado por el ambiente, entonces tendrá éxito. Si no lo hace, pues se muere. Aunque no es incorrecto esta idea, claramente es inexacto, y si lo hacemos de forma retrospectiva, si vamos a aplicarlo en Darwin, es anacrónico. En términos técnicos, hay algo mal que no anda bien. El concepto estrés fue creado independientemente por dos científicos. El primero fue el fisiólogo estadounidense Walter Cannon, 1871 y falleció en 1945, quien propuso el concepto o la idea de estrés en 1935. Y el otro que también lo descubrió o que acuñó el concepto fue el endocrinólogo austriaco Hans Selye, nacido en 1907 y falleció en 1982, quien la empezó a usar en 1950. Ambos aluden a un estado homeostático ante la amenaza o el peligro, por lo que Darwin, hablando con esta idea de estrés, es irreal, porque Darwin no tenía la noción del estado homeostático ante la amenaza o el peligro. Pero, oh sorpresa, el término en sí, la palabra estrés, es más antigua. La palabra tiene su origen en el griego clásico, strictus, que refiere a la tensión, y hay algunos artículos que dicen que se registra un uso de la acepción francesa stressere desde el siglo XIII, pero no encontré documentación directa sobre ella, encontré artículos que dicen que existe documentación, así que bueno, habrá que tenerlo con pinzas hasta nuevo aviso. Si alguien tiene información, estaré agradecido. El Diccionario Crítico de Ciencias Sociales y el Diccionario Epistemológico de Chile señalan que para el siglo XV ya la acepción existía, es decir, ya existía el término tensión y se usaba en el sentido de una adversidad o fuerza ejercida sobre alguien para obligarlo a hacer algo o para extorsionarlo. Y también tenía el sentido de estar uno sometido a una tensión físico-mental. Por lo que, probablemente, Darwin hubiese podido entender la noción estrés en este sentido de tensión, de fuerza, de opresión externa que influye en la conducta. Ahora, Darwin nunca usó la palabra estrés. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Sino más bien recupera la idea de, entre comillas, respuesta al conjunto de circunstancias, que Lamarck usaba muchas veces y que a veces se puede leer con las variaciones como, entre comillas, respuesta a las contingencias naturales, respuesta a la economía de la naturaleza, causa a las condiciones del medio ambiente, variaciones ante las condiciones físicas del ambiente y acción definida de las condiciones del ambiente. Todas estas expresiones que acabo de mencionar aparecen en el origen de las especies. Todas estas nociones suponen que hay algunas cualidades fisiológicas del organismo y algunas cualidades materiales de la naturaleza, que en esta relación, las cualidades del organismo y las cualidades del medio ambiente, ocurriría la selección natural como es. Esto es, las particularidades que tienen las capacidades específicas de acción y reacción de los individuos le aumentan o disminuyen las posibilidades de sobrevivir más tiempo que otros en tales o cuales ambientes.
Humildemente, dijo Lebrio, opino que Darwin no hubiera tenido problemas de utilizar el término estrés en estos términos señalados, pero con algunas aclaraciones necesarias. Típico de filósofos, media hora explicando un concepto para luego decir bien, pero no es precisamente así como lo entiendo. El problema del concepto de estrés es que está centrado en el individuo y su relación con el ambiente, pero Darwin no pensaba a nivel de individuo, él pensaba en una escala mayor, él pensaba de la escala de la población. Sí, las variaciones son en los individuos, pero una única variación perdida al azar no tiene fuerza suficiente para conducir la evolución de toda una especie. Necesitas la repetición de la variación en múltiples individuos que se estén reproduciendo para permitir que la variación se mantenga. A ver, venga esa cita. Nadie supone que nuestros productos más selectos se hayan producido por una sola variación del tronco primitivo. Tenemos pruebas de que esto no ha sido así en diferentes casos en que se han conservado datos exactos. Así, para dar un ejemplo muy sencillo, puede citarse el tamaño cada vez mayor de la grosela. Vemos un asombroso perfeccionamiento en muchas flores de los floristas cuando se comparan las flores de hoy en día con dibujos hechos hace 20 o 30 años solamente. Así, si hablamos de estrés en Darwin, no es sobre el individuo, sino que es como el medio ambiente o la naturaleza crea condiciones materiales para que ciertas características de la población tengan una ventaja sobre otras. Condiciones que son contingentes, características que son contingentes. Aquí mi apuesta. El concepto de estrés me permite hablar no de lo permanente, pero sí lo que va modulando, tanto en el ambiente como en la población. Pero no me queden a mí. A ver, vamos al testimonio del poeta de la naturaleza. Esa cita. Para los seres orgánicos hemos de tener presente que la forma de cada uno depende de una infinidad de relaciones complejas, a saber, de las variaciones que han sufrido, debidas a causas demasiado intrincadas para ser indagadas, de la naturaleza de las variaciones que se han conservado o seleccionado, y esto depende de las condiciones físicas ambientales y, en un grado todavía mayor, de los organismos que rodean a cada ser y con los cuales entran en competencia. Y, finalmente, de la herencia, que en sí misma es un elemento fluctuante, de innumerables progenitores, cada uno de los cuales ha tenido su forma determinada por relaciones igualmente complejas. No es creíble que los descendientes de los dos organismos que primitivamente habían diferido de un modo señalado convergiesen después de tanto que llevase a toda su organización a aproximarse mucho a la identidad. Si esto hubiese ocurrido, nos encontraríamos con la misma forma que se repetiría independientemente de conexiones genéticas, en formas geológicas muy separadas, y la comparación de las pruebas se opone a semejante admisión. Entonces, digo lo siguiente. El medio ambiente excita la producción de variaciones, es decir, causa estrés. Cuando las exigencias de vida son más fuertes, el desafío para los organismos conlleva a un ajuste esporádico en función de restablecer la relación de un organismo con su medio. Es como un juego de ajustes y desajustes, y en el estado ideal, ambiente y especie estarían equilibrados, pero tanto el ambiente como las especies están en constante cambio. Por ejemplo, un árbol produce menos espacio de sombra, una uña más me permite un mejor agarre. La relación entre estos dos acontecimientos lleva a que los individuos, las especies, experimenten estrés y se dé el juego de la supervivencia, como sea la búsqueda de sombra, comida, pareja, guarida, cerveza, etc. Aquí entonces están en juego dos ideas. La primera es clara: el ambiente en el que se vive cambia constantemente. El ambiente en el que se vive cambia constantemente. Cita. Aquí entonces están en juego dos ideas. La primera es clara: el ambiente en el que se vive cambia constantemente. Cita. Es indudable que la acción definida por el cambio de condiciones y de las diversas causas de modificación últimamente señaladas han producido algún efecto, y probablemente grande, con independencia de cualquier ventaja en estos casos adquirida.
La segunda es interesante y reveladora respecto a la visión integral de la vida que tenía Darwin, en donde el ambiente tiene un rol importante, genera las condiciones estresoras, pero no hay estrés sin alguien que lo experimente. Lo referenciado anteriormente continúa con la siguiente cita. Pero una consideración aún más importante es que la parte principal de la organización de todo ser viviente es debida a la herencia. Y por consiguiente, aunque cada ser seguramente está bien adecuado a su lugar en la naturaleza, muchas estructuras no tienen relación directa y estrecha con las costumbres actuales. Todo esto demuestra una forma de variación dirigida, pero también plantea la variación aleatoria. El ambiente, mediante la presión que genera en las poblaciones, no los individuos, orienta su evolución o transformación. Esta es la variación dirigida, pero la especie no es pasiva, pues ella misma produce constantes variaciones en sus descendientes. Esta es la variación aleatoria, en donde aparece lo inesperado, lo sorprendente, lo mutante, etc. ¡Ay, es una caja! ¡Mi hijo es una caja! ¡Maldito seas! ¡Es una caja! El análisis darwiniano siempre da saltos entre lo macro y lo micro, luego presentándonos un interesante cuadro evolutivo. Por un lado, los márgenes son dados por la naturaleza, pero por otro lado, las pinceladas son dadas por la herencia y la gestación. Queda una cosa que también es de sumo interés en la complejidad del análisis biologicista. Manteniéndose en el recapitulacionalismo, Darwin comprende que las variaciones se juntan entre los padres en el momento de la concepción, pero también influye en la gestación. Allí está la posibilidad de cambios. Venga esa cita. Cambios importantes en el embrión o en la larva ocasionarán probablemente cambios en el animal adulto. Toda la organización parece haberse vuelto plástica y se desvía ligeramente de la del tipo progenitor. Lo que nos dice Darwin es que parece que en la gestación el embrión, en su proceso de recapitulación, estos pliegues, ¿no?, sufre alguna variación, justamente la que luego se pondrá en juego en el ambiente. Claro que hoy sabemos que las mutaciones, variaciones y combinaciones se dan en el plano del entrelazamiento genético y no necesariamente la gestación en el desarrollo del embrión, pero no existía tal nivel mínimo en la época victoriana. Lo que sí había era la comprensión de que, si existe modificación en la herencia, lo es en el nivel uterino. Esta noción se complementará con la idea del hábito de los organismos de Darwin, en donde, lejos de ser estos individuos pasivos del medio ambiente, serían desarrolladores de respuestas que serían instintivas y que se fijarían luego como comportamientos innatos, los cuales alterarían lentamente los rasgos anatómicos, modificando así el propio carácter de la especie. Por ejemplo, una especie puede aprender un nuevo hábito, como sea pescar termitas con un palito, lo cual supone ya un desarrollo de los pulgares, o mejor dicho, que aquellos que tienen pulgares puedan manejar mejor el instrumento, y por lo tanto sobrevivir y reproducirse. Claro que sucede un problema científico interesante. Para Darwin, parecería que se conecta la creación del hábito con el estrés intrauterino en la etapa del desarrollo embrionario, como si el progenitor traspasara su conocimiento del ambiente al embrión durante su gesta mediante este sistema del estrés. Pero, aún de ser cierta dicha hipótesis, Darwin comprendió que no era fácil encontrar pruebas fehacientes de ello. Nosotros podemos juzgar hoy que la falta de pruebas es por la carencia de una teoría válida de la herencia de los caracteres adquiridos, pero mejor hay que escucharlo en palabras de Darwin. Cita. De este modo, el embrión va a quedar como una especie de retrato, conservado por la naturaleza desde la condición primitiva y menos modificada de la especie. Esta opinión puede ser verdadera y, sin embargo, nunca podrá ser susceptible de pruebas. ¿Qué se está preguntando Darwin? No se está preguntando cómo se da la selección, eso es obvio. El ambiente cambiante, por sus condiciones variantes de depredadores, alimentos, meteorológicas, geológicas, etc., genera una constante situación de estrés. Claro que lo que se estresa refiere a diferentes características de la especie. Quizás la falta de alimentos ponga en tensión las necesidades de grandes cantidades de ciertas plantas o animales, permitiendo que se fortalezca la variación de aquellos individuos que viven más con menos comida.
Por ejemplo, el epistemólogo ebrio requiere de ciertas dosis de cervezas. Ante una escasez de la bebida normanda quedaría estresado y quizás perezca. A diferencia del epistemólogo sobrio, quien no sentirá ninguna presión ante la situación de la carente de cerveza. Así, Darwin se pregunta cómo se genera la diferencia, aquellas particulares que se pondrán en juego. Esto será el dolor de cabeza para él por muchos años. ¿Y vos qué pensás? ¿El estrés durante la gestación genera variaciones en los descendientes, en los hijos? Déjamelo saber en los comentarios. Pasemos ahora a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo. ¿Querés saber en dónde se encuentra nuestra cantina? Pues pasate al link de Telegram, sumate a este grupo de humanos poco recomendables. Primero, te tiro data de la información que usé para esto. Los libros de Mayer, Darwin y el darwinismo, una larga controversia. El de Kitcher, el avance de la ciencia, ciencia sin leyenda, objetividad sin ilusiones. El de Baorna, Suárez y Reinberger, Darwin, el arte de hacer ciencia. Y los libros de Darwin, nuevos experimentos sobre los espectros oculares de luz y colores. El de Erasmus Darwin, Zoonomía del tiempo y naturaleza. Y el de Charles Darwin, la selección natural, el encuentro con el general Rosas, el origen de las especies y el origen del hombre. Segundo, te tiro un sponsor. Sí, aunque parezca mentira, alguien cree en nuestra capacidad de fusión. ¿Vivís en el cono sur, en Chubut, y necesitas una reparación o un mantenimiento en tu PC porque estás todo el día escuchando podcasts llenos de virus? ¿Se te perdió ese artículo científico o esas fotos del viaje y te das por finiquitado? Bueno, llegó Exodus, soluciones informáticas. Bueno, justamente hacen eso, darte soluciones informáticas. Deja de romperte la cabeza y llama a un profesional. Comunicate al 280 45 20 963. Si decís que vas de parte mía, te hacen un 10% de descuento. Con lo que ahorrás, te tomás la cerveza mientras esperás la computadora. Salud por Exodus, soluciones informáticas. Tercero, si eres un feligrés, ya es hora de que tomes tu papel de responsabilidad en todo esto. Hay que divulgar la palabra. La epistemología está cerca. Ve al lugar más cercano y dile a todos: suscríbanse al epistemólogo ebrio. Es la única opción epistemológica en este lío podcastero. Ah, pero si no eres un devoto, es necesario que avises que el fin ya está aquí, que por las rendijas de la trama del podcast, un insulto, un sinvergüenza, un ebrio se está colando y contaminando todo, obligándonos a hablar de epistemología. Rápido, dile a todos que no escuchen al epistemólogo ebrio. Ahora, para escuchar los episodios puedes encontrarme de gira en cualquiera de estos bares: YouTube, Spotify, iTunes, iVoox, Deezer. Si no sabes en dónde insultarme o compartirme o hasta invitarme a una cerveza, mandar fotos de gatos o hablar de algún tema epistemológico, puedes encontrarme en Facebook, Instagram o Twitter. Siempre como epistemólogo ebrio. Salud y buenas ciencias. El hombre epistemólogo atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, distraído al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Piensa en la tinta y en su composición molecular.